En ruta, cambiando tu semana. En ruta, permiso, abran paso que aquí viene. Ruta. 8 de la mañana, la hora que tú esperabas, porque... Ahora, un aplauso gigante. Ovación nacional. Ante ustedes, la belleza deslumbrante, el del talento anómalo, imperecedero. ¿Tú escuchas los aplausos? Yo lo escucho hasta acá. Que mejor canta. duro. La belleza rimbombante. Ensordecen. No, ensordecedor. Narso. ¡Es Narso! ¡Que llega otra vez hoy viernes! Hoy es 10 de julio, ¿verdad? 10 de julio del 2020. Aquí a los estudios de Nueva Vida 97.7 en ruta con Juan Carlos Mora y Boyola, Fernán Reyes y toda la audiencia que se conecta ahora mismo a las ondas radiales, al Facebook Live y empiezan a alimentar la pupila con el hombre más hermoso que ha parido madre sobre la faz de la tierra. Y todo el mundo grita conmigo. ¡Qué bello soy! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Tremendo! Señoras y señores, se escuchaban hasta acá los aplausos de ustedes. Gracias por la ovación nacional. Ay, ay, ay. Desde San Juan hasta Ponce, desde Mayagüez hasta Ceiba, Sí. hasta en Moca, el archipiélago de Puerto Rico, y Cacos y Palominito. Eso es. Hasta los lagartos aplauden cuando Isla de veo. Cabra. Hasta las gallinas de palo se detienen cuando viene Narso a la sección. Le encanta. Qué bien, qué le bien. encanta, le encanta. Buenos días. Buenos días, Buenos días. maestro. Buenos días, Moraima. Hoy estás elegante juvenil, sports. Mira esto, mira, ¿te gusta mi pelo? Pelo largo, sedoso, Exacto. lozano. Sí. Se ve que lo hace. Cuidado bien con tus productos. Tercio. Definitivamente. Bueno, ¿qué tal los Sí. Juan Carlos Mato siempre con su cabellera perfecta. Eso. Juan Carlos Mato, oye, ay. el hombre de la cabellera perfecta. Abundante. Fíjate, me tiraste bien No, fuerte. Tercio y Lozano. Yo que decía, wow, voy a acabar hoy con este. Eso no son palabras bonitas, Tercio y Son Lozano, bonitas, son ¿verdad? bonitas, Son sí, claro. bonitas. No Sí. está- Sí, es un cabello que lo tienes hoy radiante. Claro, Se ve saludable, vivo. Como un neuroazabache que cautiva, que penetra, ¿verdad? Las pupilas de los Vivo, ojos. vivo. Cautiva, Bien vivo, sí, bien cautiva, vivo. cautivante, como siempre, Moreno Yola en los estudios. Arregla, muy Siempre, bien. eso siempre. es. Yo busqué, ella piensa que yo no le tiré flores y yo pienso que Son flores. sí, que son flores. No, la recibo. Muchas gracias siempre por estar aquí, por ser mi mano izquierda en este estudio. Eso. ¿Quién? No, son ¿Quién? ¿Yo? ustedes los tres. Ustedes son el complemento perfecto para mí. Saludos a las personas que se conectan en el Facebook Live. Déjame ver señor. una sonrisa. Hace tiempo que no se las doy. Dale, Una pégate, sonrisa. pégate. Si está viendo. Ahí está. Ay, wow. Estás viendo y si quieres, podemos hacer el ejercicio que hace tiempo que no hacemos tan bien. ¿Cómo eso? Ahora, cuando tú ves a Narso, la gente automáticamente lo que quiere es darle like y corazones. Ajá. A la pantalla, claro. a la pantalla, Sí. porque es como que es un instinto, una reacción automática a ver a Narso. Sí. Así que yo siempre les doy la oportunidad de que lo hagan de una manera caudal. Ay, sí, hace A ver, tiempo no lo todo el mundo hacen. ahora en este momento va rotando esa pantalla de corazones, carita felices, almorcilla, ahí los deditos, los corazones, Me importa. Lo me importa que son los nuevos. no me importa, Me importa. Eso es. Mira, yo, esto de la política, que es lo que está ahora ocurriendo, Sí. uno pensaría que los políticos aprenden. Y no es así. Ajá. Y como que no. No ¿verdad? aprenden. Después de lo que pasó hace un año atrás, uno diría, esta gente ya yo creo que se va a poner en su sitio, que va a hacer las cosas como deben ser, que se van a poner para su número, que van a ser más, ¿verdad? Menos obvios. Sí. Esa es la cosa con los políticos de aquí, que hacen las cosas como que nadie está mirando. Ajá. Como que están solos en una isla. Sí. Y entonces, yo mirando lo que está pasando, digo, wow, ahora con primarias próximamente. Sí, eso es ya, ahora Eso mes que ya, viene. el mes de 20 agosto. días. Sí. Noviembre, elecciones. Cómo estas cosas afectan ahora la reputación de estos líderes y estas personas que están postulándose para cargos de gobernación y cargos de liderazgo del país. Yo a veces
veo estas cosas y no sé si Puerto Rico lo hace mejor en esa área por lo menos. En esa área por lo menos. Okay. ¿Sabes que está esa frase que dice ¿Tienes Puerto Rico? tus lo hace dudas? mejor? ¿Tienes Sí, tus tengo mis dudas? dudas. Cuando pienso en esa área específicamente no sé si Puerto Rico lo hace mejor. Así que bueno, yo no vi el debate de ayer. No veo esas cosas. ¿No lo vio? No lo vi. Yo realmente, yo estoy pensando seriamente tirarme para gobernador. Mire, Riding. ¿cómo es? Independiente. Pero espérate. Yo estoy pensando seriamente. ¿De Porque verdad? es que Puerto Rico necesita algo especial. Ajá. Sí. Necesita algo diferente, necesita algo que traiga como que una nueva, Sí. nuevas ideas, Chispa. nuevo aporte, nueva alegría, nuevo sentido, nueva dirección. Claro. Y yo estoy considerándolo. Lo que pasa es que después uno que es famoso de por sí, ¿entiendes? Y que la gente está encima de uno Sí, todo es el tiempo. demasiado. La Entonces, gente va a querer no, todo el tiempo contigo. pero bueno, ese era el tema de hoy. Es que quería aportar porque realmente uno ve lo que está pasando y uno no sabe ni qué hacer ni qué decir. Pero nada, tengo un tema. Ajá. A ver. Mira, yo no lo consulté con él, Ok. no le pedí su autorización, Uy, Ok. me da miedo. pero yo vi un post que me arrojó luz para el tema del día de hoy. A ver. Lo posteó un amigo, Ok. un admirador sobre todas las cosas. Un admirador Primero sobre admirador, todo. luego amigo. Claro. Primero fanático. Valga luego- la aclaración. Por favor. Primero lo primero. Primero lo primero. Vamos a llamar las cosas como son. Y lo puso este amigo, Pastor Eliezer Ronda. Eliezer. Eliezer es una persona que es querida aquí en Puerto Rico por muchísimas personas. Él me ama. Se pasa escribiéndome. Y él puso en estos días algo que cuando yo lo leí yo dije, wow, la verdad es que esto es una realidad que hay que tocar. Y el post era esta situación que yo voy a explicar mientras yo quiero que tú pongas esta música Claro. de fondo. Esta música de fondo va a ser la explicación del tema de hoy. Imagínense esta escena. Pero esto es muy serio. Imagínense esta escena. Ahora es. A ver. Tu esposa, caballero que me escuchas, tu esposa te manda a buscar algo. Ajá. Dice, nene, vete a la gaveta allí donde están las cositas mías de los maquillajes y de todas las cosas, la gaveta esa del reguero del cuarto. Ajá. Y búscame por favor las pinzas. Si me hace el favor, que es que estoy aquí ahora ocupada, pero quiero sacarme las cejas, las pinzas. Están allí en la gaveta. ¿Tú sabes cuál es la gaveta del cuarto? Vete por favor, búscala. Uy. En ese momento, comienza a entrar por el cuerpo del caballero una especie de corriente extraña. Sí. Porque ha pasado antes. Sí. Ha ido a esa misma gaveta o a otra a buscar algo que ella te pidió que fueras y buscaras. Uy. Y no lo habías encontrado. Se me paran los pelos. Sí. No, es aterrador. Sí. Yo me vivo la película. Entonces tú te acercas, tú vas al cuarto, te acercas a la gaveta, la abres y empiezas a buscar diligentemente. A ti te consta, Sí. caballero, que tú estás buscando con diligencia, tú estás moviendo objetos aquí y acá, hacia derecha, hacia izquierda. Estás levantando cartones, moviendo cosas. Y han pasado 3 minutos y tú no encuentras las pinzas que tu esposa te mandó a buscar. ¿Estás perdiendo la paciencia o no? El caballero no está perdiendo la paciencia, pero está comenzando a bajar gotas por la 100. Ok, Comienza a está sentir sudando, peligro. sudando. Sí. Peligro, Sí, sí. está comenzando a, ¿cómo se llama esto? A perspirar. Ajá. El sudor comienza a bajar por su frente. Como si un tiburón te estuviera rodeando Como si en de el agua. momento hubiese un peligro inminente. Si tú regresas a la sala sin esas pinzas en la mano y le Ay, dices, mi papá. amor, Ay, aquí papá. están las pinzas, pero han pasado 3:30 Ay, papá. y tú sigues buscando. Ella dijo que estaban aquí. Ella dijo que tienen que estar aquí. Sigues buscando, dice que tengo que ser yo. Sí. Sigues moviendo cosas. Pasaron 5 minutos y tú dijiste, no están aquí las pinzas. Ay. Ahora, estás de regreso por el pasillo y es eterno. El caminar por el pasillo es eterno. Es como... Un túnel. Es un túnel oscuro. Tú no ves nada al final. Es como si al final no hubiese ninguna luz. Sí. Escuchas quizás el televisor de fondo y escuchas que de momento dices, nene,
Ay, Encontraste la pinza. Te has tardado un montón, avanza. ay. Y tú vas dando pasos cortos. Contados. No tienes las pinzas en tus manos, sabes que buscaste bien. Y llegas a la sala. Quisiera no llegar. Quisiera nunca llegar. Quisiera que ese pasillo fuera más largo Más todavía. largo. Que hubiese un laberinto, Que de momento jugaras que se convirtiera en un juego de videojuego. Que lo olvidara. Que se convirtiera en Zelda. Y tú estuvieses buscando por ahí ahora un tesoro. Y no llegaras nunca donde ella. my God. Pero llegaste a la sala y ella extiende su mano esperando que tú le des la pinza. Y tú le tienes que decir, mi amor, no encontré las pinzas. Pero no acaba ahí. Porque, ¿Qué? Ahora es que viene. acto seguido viene lo peor. Hay más. Ella se levanta del asiento donde estaba cuando te pidió que fueras a buscar eso. Y las encontró. Se acerca al cuarto, abre exactamente la misma Las gaveta encontró. que tú estuviste buscando 5 minutos y En moviendo el cielo y la segundo. tierra. Y sin rebuscar nada. Y sin decir absolutamente nada, te mira. Mira la gaveta. Te mira. Mira la gaveta. Porque estaban ahí. Y te dice, míralas ahí. Estaban en tus narices, míralas ahí. Ay, papá. Coge las pinzas y se va para la sala sin mediar palabras. Sí. Sin mediar palabras. Sí. Tranquilamente. Y ahí te quedaste tú en el cuarto que no sabes cómo explicar lo que acaba de pasar. Reflexionando. Reflexionando sobre la vida, sobre la existencia. Tú dices, Señor, ¿para qué me has traído a este mundo? Sí. ¿Cuál es tu propósito conmigo de vida? Si yo no puedo encontrar unas simples pinzas en una gaveta, Que siempre estuvieron que ahí. siempre estuvieron y que no le tomó a ella 30 segundos, ¿para qué estoy yo aquí? Exacto. Yo quisiera Ay, que la gente llamara en este momento Uy, qué y terrible. pudiese identificarse con esta escena. Esposo que me escuchas, tú que has sido la víctima de cientos de veces de ve y búscame eso y no lo has encontrado. Yo quiero que llames y hables con nosotros. Wow. Esposa que me escuchas, tú que tienes ese esposo al que le has mandado a buscar tantas cosas en esta vida y de las 95, 94, 96 no las encuentras. Ah. Yo quiero que llames y compartas con nosotros experiencia. Maestro Narso, puede ser anónimo. Los hombres Puede pueden ser, llamar puede para ser evitar anónimo. represalias y ese Por tipo de favor, cosas. para ¿no? evitar cualquier tipo de problemática, Ok. Por seguridad, por seguridad. podemos aceptar llamadas anónimas. Ok. Claro que sí, por favor. Sí. Las líneas. 787-993-9700. 787-993-9700. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Bendiciones para ti. Lo más espectacular es Sí. cuando vienen y te dicen, no, eso fue que lo pusiste tú ahora mismo. Oh, no. Oh, wow, eso. No, Dolió. eso son palabras mayores. Ahí, ese esposo tuyo, yo tiene pantalones de verdad, ¿viste? Tiene corazón Wow, fuerte. sí. Ese sí que, que Ese está es fuerte, seguro. ese Ese es fuerte, fuerte, sí, ese sí, es fuerte. sí, sí. Ese es bravo. Mira, no, Morema, tú que eres dama. Ajá. ¿Te identificas? Siempre, totalmente, totalmente. con todo lo que dijo. Con todo. Con todo lo que dijo. Llego y al segundo, es más, abro la gaveta y ya. Estaba salta. ahí. Tú Sí. tú mandaste a buscar al esposo tuyo un melón en la nevera, un melón. Que no se ha picado. No, está entero, es el verde, el Entero. grande. Sí, sí. Sí. Está ahí. Pero él no lo vio. No lo vio. Vamos para la próxima llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. ¡Saludos! Buen Wow, día. caballero. Dios me lo Silencio, bendiga. por favor, silencio. Amén. Creo que tú tienes una foto mía ahí. Sí. Por favor, cuéntanos, explícanos. Bueno, yo te voy a hacer un par de anécdotas. Ejemplo, Dame. una de ellas es que cada vez que yo voy a buscar algo, no aparece. Sí. Y viene mi esposa y yo digo, ay, no me aparece esto. Y he buscado aquí. Y cuando ella va y me dice, míralo ahí, me dice, es que tú no buscas. Esa es la frase No, clásica. mira. Sí, Esa es la clase. sí. Entonces, la otra parte, en una ocasión, no en varias, yo uso espejuelos. Digo, ¿dónde están mis espejuelos? Y ella se echa a reír y se queda un jato y me dice, ¿y tú los tienes puestos? Oh, y eso- wow. Eso pasa, pero esa es la clásica, ¿viste? Dicen, es que tú no buscas.
Y tú le contestas, pero si estuve buscando 5 minutos. A mí la que me ¿Tú dicen sabes es... que uno siente Ah. que no le ponen interés? Eso sí. es lo que Eso pasa. es lo que pasa. Uno Ah. siente, caramba, no le pone interés a lo que le estoy pidiendo. Entonces de tú favor. fuiste allí a tratar de ahí, pero sin ganas. Exacto, sin ganas, ¿no? Sí. Eso Tú fue no de querías mala buscar gana. y hiciste así 2 o 3. No la vi. A mí la que me dicen es, tú nunca encuentras nada. Tú nunca A mí esa es la que me dice. Tú nunca, mandarte a buscar a ti algo es como mandar a buscar La muerte. La muerte. Ay, Dios mío. Tú buscaste por ahí por encima y no buscaste. Si no querías buscar, me lo hubieses dicho. Exacto. Sí, sí. No, tú sabes está que yo duele, añado, está duele, ¿tú sabes lo que está yo duele. añado? A que yo voy y le encuentro. Ah, no, sí. Porque remacha, porque la mujer sabe que cuando vaya y lo busque lo va a encontrar. Sí, sí, Entonces seguro, ella sí. tiene la seguridad de esa frase. Vamos con la próxima llamada. Adelante. Saludos, buenos días. Buenos días, bendiciones a todos. Bendiciones Amén. para ti. Amén, amén. Mire, mi ex, lo que siempre me decía era, te vas a reír, Narcisé, Wow. es que tú buscas como el puerco ciego. Oh, wow. Oye, eso. Así me decía, Wow. no me decía nada más. Y otra vez me dijo, es que lo haces intencional para que yo no te mande a buscar las cosas. Bueno. Estratégico. Esa puede ser tu estrategia. Si Oye, es tu me ha dado- estrategia, ese es otro tema. Me ha dado una idea. Ah. Puede ser estrategia. para que no manden más. ¿Para qué voy a mandarlo? Pero lo del puerco ciego me dolió. El puerco ciego, sí, me llegó a los tuétanos ahí. Sí, sí. Vamos a la próxima. Saludos. Adelante. Ay. Adelante, buen día. Saludos. Se nos fue. Se nos fue esa. Buenos días. Buenos adelante. días, saludos. Sí, van allí y no encuentran agua. Van al río y no encuentran agua. ¿Eso es Wow, verdad? Contundente. ¿Eso es verdad? Al grano, simple. Sí, esta dama Wow. mandó a su esposo al río a buscar agua y el esposo llegó diciendo que no lo encontró. Ay, Eso está ay, increíble. Vamos para la próxima. Saludos. Adelante. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Amén. Moraima, estoy buscando una socia Ay. que me ayude a patentizar un GPS para todos los artículos de la casa. Eso es. Aquí me tienes. Wow. Aquí me tienes. Dime uno. Porque, Ajá. como dijo el anterior, van al río y no encuentran arena, a agua y van a la playa y no encuentran arena. Dime una de estas cosas que tú le pediste a tu pareja, a tu esposo, que fuera y buscara y que cuando tú fuiste la encontraste pero automáticamente. Dame un ejemplo. Ok, ve a la nevera, Sí. tráeme la mayonesa que está en la puerta de la nevera en la segunda tablilla. Puede ir, se busca la nevera. Yo lo que entiendo es que él está esperando que la mayonesa salga a su encuentro. Sí, que brinque a sus brazos. Sí, no, es que están pasados. ¡Wow! Porque está fuerte esa. Porque Sí. ella te dice exactamente dónde está. ¿Dónde está? Sí, la sí, puerta sí. de la Vas a ir nevera. a la puerta de la nevera. Ajá. En la segunda tablilla, a mano derecha. Ahí está la mayonesa. Búscala, por favor. Le llama al esposo. Abre la nevera y empieza a buscar. Y hace un reguero. La jalea. La jalea. Sí. Trae el peanut butter. No, en lugar de la mayonesa le trae sour cream. La salsa ranch. Que cuente conmigo para el GPS. Vamos para la próxima. Saludos, buenos días. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Viernes por escucharte, Nanzo. Muchas Oye, gracias, lo sé. Gracias por la sintonía y por la fanaticada por la fan que eres. Mira, en mi casa es al revés. A mí me mandan a buscar cosas y yo nunca las encuentro. Mira para allá, se switcharon los cables. Mira qué bien, qué bueno saber, fíjate que hay caballeros que pueden también vivir la experiencia de Claro. decir, es que tú no buscas. Exacto. O sea que Yo tú eres la que no encuentro. encuentras. ¿Y tu esposo siempre encuentra? Sí. Se fue. Se Vamos, fue. voy a asumir que el esposo es el que encuentra. Ajá, Ok, exactamente. perfecto. Vamos Vamos con por la acá. próxima. Adelante. Saludos, buenos días. Buenos días, habla Magali de Trujillo Alto. Magali de Trujillo Alto, bendiciones Sí. para ti. Muchas bendiciones para ustedes. Yo quería decir, porque me estoy riendo mucho aquí con ustedes, es que mi hija tiene una niña, mi hija es así también, ¿sabes? Mujeres somos así, Ajá. lo que están hablando, pero mi nieta, que tiene 11 años, le dicen, se pierde algo y dice, vete donde Ingrid, que ya sabe dónde está, y te va a decir exactamente el sitio, el lugar, la hora, la fecha y todo, cuándo lo pusiste. Sí, Y ese entonces, yo creo que las mujeres nacen con eso, que yo no entiendo de verdad. Sí, es Pero como un sí, chip, es un nos chip. pasa todos los días. Es un chip. Mi madre cuando chiquita decía, yo creo que debe estar aquí.
Y cada vez que ella, porque yo no la encontraba, mami, no encuentro. Mira a ver si está aquí, como si ella no sabe. Ajá. Yo creo que está en la tablilla del cuarto, en la segunda tablilla, yo creo que está ahí. Y siempre estaba ahí. Y ahí estaba. Siempre estaba. Wow. Así, yo le decía, Buena mami, habilidad, no buena digas habilidad. yo creo, tú sabes que está allí. Si Sí, tú tienes, es como una mente fotográfica que tienen ellas. Tienen otra. Una más. Una más. Saludos, buen día. Buenos días. Pues les cuento que en mi apartamento, en el gabinete blanco, el único que hay 3 corta uñas, uno al lado del otro. ¿Por qué 3? En caso de que él esté usando uno y yo necesite el otro, y en caso de que uno de los dos no lo ponga en su sitio, pues está el otro también de repuesto. Wow. ¡Qué bien! Eso está excelente. Semanalmente no falla. Durante los últimos 3 años que llevamos viviendo ahí, mi esposo me pregunta, mi amor, ¿dónde está el corta uñas? Y yo, en su sitio. ¿Y cuál es su sitio? Y yo, mi amor, en el gabinete del No baño. puede ser. Va y abre los de espejo. No lo encuentra. Ay, Dios mío. Y en el gabinete blanco, va, no lo encuentra. Yo me paré, yo, ¿cuántos hay, mi amor? Eso los pusiste tú ahí. Ahora. Ahí, ¡Ay, Dios mío! Bendito sea Dios. Gracias por tu llamada. Yo Eso oro. lo pusiste tú ahí, ¿cómo es posible? Yo oro por sabiduría, como Salomón. Venga. Yo oro porque los caballeros puedan salir de este escollo. Y por dirección. Por dirección, por guianza. Para llegar hasta por donde- luz. Sí. Por sentido común en ocasiones. Yo oro por sentido común, por más vista, por visión y vista por las dos. Ajá. Para que puedan de una vez y por todas sacarse este monstruo que les persigue. Wow. De no encontrar las cosas. Consígueme en las redes sociales. Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial. Me buscas ahí. Me escribes para Zoom. En este momento todavía Zoom. No estamos todavía aceptando invitaciones personales, presenciales. Ay, pero por señor. Zoom estamos disponibles y estamos aquí la semana que viene nuevamente. Eso, Eso seguro es. que sí. Con el mejor entretenimiento en las mañanas aquí en Nueva Vida 97.7 en ruta. Se me cuida, mi gente. Eso, Que Nelson yo Johnson. ¡Eso! Báilese esto. Baile. Báilese esto. Ahora, eso es.